Sean todos bienvenidos a un encuentro más en las sesiones de familia de la Fundación Fundar. Como todos los que ya han venido incluyéndose semana tras semana en estas charlas, saben que estamos trabajando temas relacionados con codependencia y con adicciones. Bienvenidos a las personas que se vinculan por primera vez y los invitamos a que revisen los videos que hemos publicado las anteriores semanas. Se ingresan a la página de YouTube Fundación Fundar, le dan clic en videos y allí se va a desplegar todo el sinnúmero de videos que hemos ido subiendo más o menos desde el mes de marzo, para que ustedes puedan ponerse al día. Allí van a encontrar los pasos de codependientes, van a encontrar las características fundamentales de que es la codependencia, las características, algunos ejercicios prácticos, también temas relacionados con la adicción, información que es muy importante que ustedes tengan, que ustedes interioricen y sobre todas las cosas que ustedes apliquen para sus vidas si es que llegan a tener un familiar o una persona allegada con problemas de adicciones. Ya como todos los que ya venimos incluidos en estas reuniones semanales, sabemos que los codependientes pues somos todas aquellas personas que estamos alrededor de alguien que ha desarrollado una adicción, ya sea alcohol, drogas, juegos, sexo, bueno, cualquier comportamiento de tipo compulsivo, y que nos hemos visto afectados directa o indirectamente de manera negativa o de una manera importante, ¿no? Muchas veces no sabemos cómo afrontar estas situaciones y cómo darle un buen manejo. Hemos intentado miles de soluciones y quizás ninguna nos haya dado resultado hasta el momento. Por eso es importante que recibamos toda la educación posible y que empecemos a elaborar nuestro propio proceso personal. En esa medida le podemos ayudar a nuestro familiar que ha desarrollado una adicción o a nuestro amigo, ¿no? Porque únicamente conociendo acerca de lo que trata esta enfermedad y también cambiando nosotros, motivamos a los demás a cambiar. No siempre estamos esperando a que sea el otro el que deje de consumir, a que sea el otro el que tome la decisión, a que sea el otro el que comience el proceso, pero resulta que muchas veces nos enfrentamos a una negativa, a conflictos precisamente por este tema, y entonces la invitación es: empiece por usted. Las puertas de la fundación están abiertas. Usen aquellos que ya están trabajando dentro de un proceso por un familiar. Los invito a que usen las herramientas que les dan en las psicoterapias y en estos videos, y les aseguro que van a ver cambios significativos en sus vidas y en las vidas de sus familias. El día de hoy vamos a trabajar un tema que es muy interesante, y es que muchos de ustedes ya tienen un familiar que ya lleva tiempito en el proceso, que quizás ya ha salido de la modalidad residencial o que lleva algunos meses dentro de su modalidad ambulatoria y que ha dejado de consumir por cierto tiempo, ¿no? Que se mantiene en abstención sin ningún tipo de consumo. Entonces, la idea es que hoy aprendamos a identificar algunas características importantes en nuestro familiar. Hoy vamos a trabajar características del aspirante a recaer, ¿no? Por lo general, las recaídas no son una situación que se generen de un día para otro, son un proceso y tienen unos pasos, lo que los vamos a ver seguramente la siguiente semana. Pero antes de ver ese proceso de recaída, lo que vamos a trabajar hoy son esas características propias, esos comportamientos que empezamos a ver poco a poco cómo se van presentando y que nos permiten identificar y generar alarmas o herramientas de ayuda para detener lo que posiblemente puede ser una reincidencia en el consumo y una recaída como tal. Entonces, vamos a trabajar 7 características específicas para que ustedes estén muy atentos. Estas recaídas no solamente son en consumo de sustancias para las personas que tienen problemas de adicción, también son para los codependientes. Nosotros también tenemos nos movemos a través de relaciones digamos disfuncionales, por decirlo de alguna manera, y con el proceso que hemos estado recibiendo, con las ayudas que hemos estado implementando dentro de nuestras vidas,
vamos haciendo cambios significativos, pero podemos tener momentos de reincidencia, recaída, retrocesos, y es muy importante estar alerta antes de que se genere como tal, volver a en lo que estábamos al principio, volver al estado inicial, o quizás a un estado aún más complejo que el inicial. La primera característica que vamos a nombrar hoy, y que es la que comúnmente se presenta o que podemos determinar con mayor facilidad, es la de anteponer actividades a la recuperación, ¿sí? Empezamos a poner excusas, ¿sí? Ya no vamos, nos da pereza, empezamos a decir, ay no, qué pereza los grupos, ¿sí? Cuando nuestro familiar empieza a asistir a grupos de NA o de AA o de sexólicos o bueno, cualquier tipo, el grupo al que haya sido remitido, un grupo de apoyo, o a los grupos que hay dentro de la fundación, ya nos da pereza, no, que hace frío, que hay trancones, que tenemos mucho trabajo, que digamos que antes, cuando estamos inmersos dentro del proceso y como con toda la energía, siempre nos comprometemos, estamos fielmente comprometidos con responsabilidad, mejor dicho, si nos dicen que tenemos que ir a 3 grupos mínimo a la semana, vamos a 4, pero con el paso del tiempo que podemos ver que esa motivación va disminuyendo y vamos anteponiendo otras actividades, otras situaciones a todo lo que tiene que ver nuestro proceso de recuperación. Entonces ya no queremos ir a los grupos, nos da pereza, que es que no nos sentimos bien, que es para qué ir a escuchar lo mismo, que qué pereza, que nosotros ya nos encontramos bien. ¿Eso para qué? ¿Para qué ver los videos de familias? Eso siempre nos repiten lo mismo y nos dicen lo mismo, pero van a ver y en la práctica no estamos aplicando lo que nos han enseñado. Empezamos a ser indisciplinados, ¿no? A soltar, a echar para atrás, a no poner límites, a no tener una comunicación asertiva, a empezar a controlar de nuevo. Bueno, entonces digamos que empezamos a poner excusas a la recuperación, a nuestro proceso de recuperación. Esta es una enfermedad que es para toda la vida, y lo cual implica que tienes que constantemente hacer un trabajo personal en ti. Inicialmente, mientras estás en la fundación, pues las terapias, las psicoterapias, las terapias de familia, las terapias grupales de, como les digo, de NA o de AA o a la que nos haya, o de codependientes o de Al-Anon, si somos los familiares. Entonces empezamos diciendo, es que tengo mucho trabajo, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que ese tiempo que dejamos de usar para ir a esos grupos y dedicarnos al trabajo es un tiempo que luego nos va a salir muy costoso. Porque ¿qué pasa? Si nos dedicamos al 100% al trabajo, descuidamos nuestra recuperación y al poco tiempo estamos en las mismas y ya finalmente no vamos a rendir igual en nuestro trabajo, porque de nuevo estamos en consumo o estamos en asuntos que no nos corresponden, ¿no? Y entonces es preferible dejar de trabajar 1 hora, 2 horas a la semana y dedicar el tiempo correspondiente a mi propio proceso de crecimiento y de fortalecimiento, ¿sí? Porque pensamos que ya hemos hecho 3 o 4 meses y ya es suficiente, pero resulta que por lo menos nuestro tratamiento está pensado en 9 meses como tal, en acompañamiento por psicoterapia y por todas las demás áreas que tiene la fundación: medicina, psiquiatría, trabajo social, terapia ocupacional, bueno, las diferentes áreas. Y pensamos que eso ya para qué, si con 3 meses fue suficiente, pero es que estamos enfrentando a una enfermedad que lleva muchos años desarrollándose dentro de nosotros, y que es una enfermedad con alta tendencia a la recaída y es de por vida, o sea, no tiene cura. Podemos aprender a vivir con ella de una manera saludable, teniéndola controlada, es decir, con el no consumo y una buena calidad de vida, manejando nuestras características de personalidad codependiente y adictiva. Y eso implica que con 3 o 4 mesecitos no es suficiente. Ay, no, pero es que los niños, sí, sus hijos lo necesitan, pero lo necesitan sobrio, lo necesitan centrado, lo necesitan con sano juicio. Y para eso es mejor que usted dedique un tiempito durante la semana a trabajar para que el resto de los días de la semana dedique 3, 4, 5 horas, y el resto de las horas de la semana usted sea una persona funcional, ¿sí?
inicialmente todo es color de rosa y entonces cumplimos a cabalidad, pero luego ya se nos van, además que el trajín, el día a día, la vida diaria nos va absorbiendo y entonces empezamos a poner en segundo plano, en segunda instancia, en segundo, en tercero, en cuarto, y aquí ustedes tienen que recordar siempre que el proceso de recuperación va primero que cualquier cosa en el mundo, porque si yo no me estoy sintiendo bien, no estoy logrando comunicar lo que debe ser, no estoy logrando asumir mis emociones de la manera correcta, no estoy como centrado en lo que es, pues no voy a rendir en las otras áreas de mi vida, ¿no? Y entonces tengo mucho trabajo, hay trancones, no tengo dinero para ir, cómo recargo el teléfono para poder tener internet y hacer la videollamada, tengo compromisos importantes con otras personas, me puse a hacer un curso de mandalas, empezamos a dar prioridad. Sí, es cierto que tenemos que seguir con nuestro proyecto de vida, pero dentro del proyecto de vida está nuestro proceso de recuperación como primera instancia. Entonces cuando empezamos a poner esas excusas, no empezamos a llegar, empezamos a aplazar las citas, empezamos a dilatar el tema del tratamiento, de la recuperación. Esa es una característica propia de un aspirante a recaer, porque empezamos a dejar de lado lo que es primero, ¿no? La segunda característica tiene que ver con la baja comunicación. Entonces, hemos mejorado nuestros patrones de comunicación, hemos empezado a tener una comunicación más asertiva, empezamos a identificar cuáles son nuestras emociones y nuestros sentimientos y se los comunicamos a los otros, a nuestro terapeuta, ¿sí? Y resulta que de un momento a otro ya no. Ya ni siquiera, no sé lo que siento, o lo sé pero no lo quiero decir. ¿Y para qué? Tal vez no sea tan importante. Tal vez esto lo puedo manejar yo solo. Esto que me está taladrando aquí en la cabeza, quizás los demás tienen demasiados conflictos como para yo ponerles uno más. En la psicoterapia no, es que yo ya muchas veces he hecho lo mismo y entonces no quiero ahondar sobre eso, o simplemente no quiero que me toquen sobre ese tema. Es algo que no quiero que me toque, es algo que no quiero afrontar, es algo que no quiero develar porque seguramente no está bien. Recuerden que siempre una pauta que es importante siempre a la hora de tomar una decisión, y es que si lo que yo voy a hacer no lo voy a poder comunicar a otros, no lo voy a poder decir, es mejor que no lo haga, ¿sí? Porque ¿qué implica eso? Seguramente que si no lo voy a poder decir es porque es algo que no está bien, ¿sí? Es algo que no está bien y que me va a implicar consecuencias negativas a corto o a largo plazo. Entonces empezamos a tener esos patrones de comunicación ya intermitentes. Puede que algunas cosas sí las comentemos, otras cosas no. Omitimos información o finalmente no decimos nada, contamos a medias, y entonces esa es otra de las características que usted tiene que tener en cuenta, ¿no? La tercera característica es la deshonestidad. Recuerden que la base fundamental donde está el cimiento del proceso es la honestidad. Y si usted empieza a ser deshonesto en su vida, a empezar a decir mentiritas piadosas, no solamente en su proceso de recuperación, sino en el resto de cosas, porque digamos que la vida después de un tratamiento como estos requiere que tengamos un cambio pues radical en nuestras vidas, ¿sí? Que empecemos a tener una mejor calidad de vida, no solamente porque comamos o durmamos bien o nos vistamos bien, sino porque además de eso emocionalmente estamos mucho mejor, porque no tenemos culpas guardaditas, no tenemos secretos guardaditos, no tenemos que decir una mentira para tapar otra y luego otra y luego otra. La deshonestidad no solamente es con el proceso, es decir, que no empiezo a tener pequeños pecadillos con relación al consumo, sino que en todas las áreas de mi vida. En mi trabajo de pronto empiezo con actitudes deshonestas, en la casa empiezo con actitudes deshonestas, con mi esposo, entonces tal vez yo me fui a ver con una amiga, pero entonces dije que me quedé, fue esta tarde en el trabajo. Hago un negocio, pero es un negocio ahí como torcidito, como que eso no está muy bien, como que entonces yo de aquí, si no muevo aquí, muevo allá, saco más ventaja para mí, pero entonces todo está sostenido sobre la deshonestidad, ¿sí?
en la vida afectiva, en el programa, voy a los grupos y entonces no digo que realmente he tenido mucha ansiedad, sino que todo está perfecto, ¿sí? Empiezo a ser deshonesto, ¿sí? Deshonesto. La cuarta característica que hay que tener en cuenta frente a un aspirante a recaer, o sea, para que se llegue al consumo, es que empiezo a revivir esquemas del pasado. ¿Qué quiere decir eso? Entonces empiezo a asumir posturas que tenía cuando estaba en consumo activo o cuando estaba con mi codependencia full, ¿sí? Entonces vuelvo a ponerme la ropa que me ponía antes, como vuelvo a usar el mismo lenguaje que usaba antes, ¿sí? La manera en la que reacciono frente a las dificultades de la vida o a las situaciones son las mismas que cuando estaba en consumo, entonces no me pueden decir nada porque yo una vez me pongo furioso y agredo al que está al frente, no permito que el otro me diga, no le permito al otro que se cuestione o que me pregunte algo sobre cómo estaba, dónde estaba, porque hasta ahora, sino que de una vez me exalto y entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Vuelvo a tener los mismos comportamientos, a hacer, digamos que cuando, en el tema de la codependencia, ¿cómo revivo esquemas del pasado? Cuando empiezo a dejar mi propia vida para estar pendiente de la vida de los demás. Entonces, si empecé a tener rutinas de ejercicio para dedicarme a mí, entonces dejo de hacer el ejercicio porque es que primero está cuidar al otro, o supervisar al otro, o ayudarle al otro, y empiezo a dejar las cosas que estaban primero en mi lista de prioridades, de necesidades y de deseos que son fundamentales para mi vida, en función de hacer por el otro o cositas que el otro tiene que hacer por sí mismo, pero que yo asumo esa responsabilidad, ¿sí? Entonces, los esquemas del pasado tienen que ver como reaccionar frente a la vida de la misma manera que reaccionábamos cuando estábamos en consumo o en codependencia full, ¿sí? Recuerden, tiene que ver con la forma en que me visto, con el semblante, la manera en la que me presento, que tal vez si yo ya empezaba a vestirme, a estar muy limpio, muy organizado, muy en mi puestecito, entonces empiezo a descuidar como esa parte, y me vuelvo a poner como la misma indumentaria de los grupos con los que yo me identificaba en un tiempo, la manera de hablar. Entonces también, si en el caso de los codependientes, de nuevo, de pronto con mucha negatividad, con mucha soberbia, mucho control, ¿sí? Empezamos a tener como a volver a vivir situaciones muy similares a las del pasado, solo que sin consumir o sin realmente estar full disparados en codependencia. Pero empezamos a tener esos recuerdos de que esos comportamientos los tuvimos antes y de nuevo los estamos haciendo, pero ahora tenemos un discurso, ¿no? Porque eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando hacemos un proceso de recuperación adquirimos un discurso, ¿no? Y entonces ya tenemos palabras técnicas, entonces ya sabemos, pero sin embargo mucha palabrería, pero poca acción. Romper parámetros de recaída es la característica número 5. ¿Cómo así que romper parámetros de recaída? Cuando empezamos a hacer un proceso y cuando, digamos, cambiamos de la modalidad residencial a la modalidad ambulatoria, se establecen como unos parámetros con los cuales nos tenemos que mover en la vida para afrontar esa salida de una burbujita donde nos están cuidando allá al mundo tal cual como es, ¿sí? Donde nos tenemos que exponer a muchas cosas. Cuando estamos en tratamiento ambulatorio, pues estamos todo el tiempo expuestos, y desde un principio como que aclaramos unas normas y unas reglas que son básicas y las empezamos a romper, ¿sí? Entonces ya sabemos cuando tomamos la decisión de no consumo, de abstención total, tenemos que abandonar muchas cosas, el estilo de vida que llevamos durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces lo primero que se nos dicen es, miren, por favor, no, cuando usted salga de aquí, ¿sí? o comenzando este proceso, la idea es que usted no vuelva a los sitios donde consumía, ¿sí? O donde se encontraba con los amigos donde consumía. Esos sitios usted debe alejarse al máximo de estos sitios porque son un factor de riesgo para usted, ¿sí?
Y entonces, ¿qué empezamos a hacer cuando rompemos esos parámetros? Empezamos a asistir, ¿sí? Empezamos a ir, ¿no? Entonces volvemos al parque, volvemos a la tienda, volvemos a donde los amigos, que uno sabe que allí van a estar, nos volvemos a pasar cerca de donde sabíamos que estaba la olla o el jíbaro, ¿sí? Donde encontramos personajes que siguen en consumo y que seguramente conocemos de vieja data, y por supuesto que nos los vamos a tener que encontrar, los vamos a tener que saludar y vamos a tener que tener una interacción allí. Entonces como que nos empezamos a acercar a esos sitios que son de riesgo, ¿no? Entonces no es solamente visitar sitios de riesgo, sino contactarme con personas que son de riesgo para mí. Ay, yo sé que tal persona consume, entonces contactarme con esa persona que consume, y yo que estoy en un proceso de recuperación, pues lo ideal es que usted rompa esas relaciones, ¿sí? Rompa todo tipo de vínculo con personas que consumían, sean amigas o no sean amigas, a veces son simplemente conocidos. Muchas veces, ¿qué pasa? Hasta estamos en un proceso y de nuevo tenemos acceso a nuestras redes sociales, y allí en el teléfono, en el directorio por WhatsApp, tenemos un montón de personas, en el Facebook, en el Instagram, bueno, en todas las redes sociales que hay ahora. Seguramente hay un montón que no les menciono acá, pero que ustedes sí las conocen, y donde tenemos conocidos. ¿Cuál es la indicación? Pues la indicación es elimínenlos, ¿sí? Elimínenlos. ¿Para qué va a tener la tentación? En algún momento usted está bajo de ánimo, no se está sintiendo bien y tiene la tentación de comunicarse, o se comunican con usted y usted no está pasando por un buen momento. Y entonces se le va a dificultar más decir no. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, además que usted si está determinado y decidido a tener un nuevo estilo de vida, un nuevo círculo social, pues ¿para qué va a querer tener esos contactos, no? Relaciones afectivas. Entonces usted sabe que tuvo una relación afectiva que fue tortuosa, que esta persona de pronto no consume, pero que lo lleva a ponerse en mal estado porque juega con usted, porque es ambivalente, porque usted sabe que lo desestabiliza emocionalmente. Pues efectivamente esa persona tampoco puede estar dentro de sus allegados, de las personas de contacto inmediato, ¿sí? Debe tratar de mantenerse al límite, a la raya de estas personas. ¿Qué otras circunstancias? Buscar situaciones que me generen ansiedad, ¿sí? Entonces no me voy para la olla, pero constantemente paso por sitios donde hay consumidores. Sí, yo sé que tal barrio es un sitio donde uno va y a toda hora pasan, y eso me genera ansiedad. Meterme en situaciones como mentir, ¿sí? Y entonces tengo que, por tapar una cosa, tengo que decir una mentira para tapar otra y otra, y eso me genera una situación, situaciones que me pueden generar ansiedad, ¿no? Entonces buscar esas situaciones que me generen o que me aumenten mi ansiedad, pues ¿para qué? ¿Para qué se expone? A personas del pasado, a sitios del pasado, a recuerdos del pasado, a actividades del pasado. Si hay un trabajo que para usted es de riesgo, pues no vuelva a ese trabajo, ¿sí? Usted sabe que ese es un trabajo que tal vez le genera lo expone a situaciones en donde usted emocionalmente se ve afectado. Pues ¿para qué? ¿Para qué va a ir para qué se involucra de nuevo en esas situaciones? Y además no utilizamos las herramientas adquiridas, lo que ya previamente hemos aprendido, qué cosas no debemos hacer, ¿no? Para estar mucho mejor. Y entonces rompemos esos parámetros, esos acuerdos a los que habíamos quedado, ¿no? Y digamos que en el caso de los codependientes, pues lo mismo, buscar parejas que nos generan mucha ansiedad, desconectarnos de nuestras actividades que habíamos adquirido, de empezar a darle prioridad a otros asuntos. Estamos recuperando como poniéndonos al día en todos nuestros temas de salud, y entonces los volvemos a descuidar, y entonces le damos prioridad más bien a otras cosas, ¿no? Digamos que la sexta característica del aspirante a recaer es que no es obediente. ¿Cómo así que no es obediente?
Claro que sí. Intenta por sí mismo comprobar que las herramientas y lo que se le ha dicho con respecto a las recaídas no son ciertas. Que tal vez funcionan para el resto del mundo, pero que para usted no. ¿Sí? Que tal vez es ponerse a esos sitios de riesgo, tener contacto con personas del pasado y sentarse en el parque a charlar con los amigos que usted tenía antes mientras consumía marihuana, y usted sentarse a ver cómo consume marihuana o prenderle el bareto ya no le va a dar nada. ¿Sí? Entonces, no, a mí no, yo lo logro manejar. ¿Sí? Eso a mí no me afecta, no me va a generar ningún malestar. ¿Cómo los voy a dejar si son los amigos de toda la vida? Eso yo ya lo tengo claro, a mí eso ya no me hace falta, yo ya sé. Me puedo ir a tomar con los amigos de la oficina, con las compañeras de la oficina, con las compañeras con las que estudié el bachillerato, y entonces hacen un rumbonón y yo voy a ir. Recién comienzo, estoy todo en mi proceso y me voy a eso. Yo ya lo tengo claro, yo sé que yo no puedo tomar, no me puedo consumir. Sin embargo, ya me han dicho que pues yo no me tengo que exponer a eso, pero sin embargo yo creo que eso es para los demás. Yo soy todopoderoso, yo sí lo puedo controlar, yo la tengo clara. Digamos, es la sobreconfianza, ¿no? Que se va generando, y donde digo eso le pasa a los demás. Yo, como no he experimentado ningún tipo de ansiedad, a mí ya me han pasado, yo ya he olido. Hay gente que ha bebido en la casa, han hecho tal vez reuniones familiares así pequeñas, se han bebido y a mí no me ha dado nada. Eso yo inconscientemente pongo a prueba mi proceso, ¿sí? Inconscientemente pongo a prueba ese proceso de recaída. Eso es para los demás, para mí no aplica. Entonces intento probar que yo soy el punto diferente, ¿sí? Que soy la oveja negra dentro del resto de ovejas blancas, que para mí eso no genera ningún inconveniente y yo lo voy a lograr manejar, ¿no? Entonces no soy obediente, no me pongo a hacer mis propios experimentos, a ver qué pasa conmigo. Pueda que inicialmente lo logre manejar, salga avante, pero con el paso del tiempo la cosa ya no va a resultar tan bien, ¿no? Entonces es como ponerse una prueba sin necesidad. A veces lo que yo les digo es la excesiva seguridad, la sobreconfianza que se genera a partir del proceso, donde yo ya la tengo superada, o sea, yo estoy más allá del bien y del mal, yo ya estoy curado, ¿sí? O por el otro lado, esa necesidad, no soy evidente, porque de una u otra manera necesito es que me estén como echando flores, me estén consintiendo mucho, me estén reconociendo todos los logros que yo he obtenido, que soy un berraco, que soy una dura, porque esto yo ya lo pasé, ¿sí? Entonces necesito esa constante retroalimentación de los demás, que me digan que todo lo estoy haciendo muy bien, y entonces pongo a prueba también mi proceso, en donde digo, necesito que todo el tiempo me estén echando flores, cuando realmente usted lo único que está haciendo es vivir como vive cualquier otro ser humano que no tiene adicción, y es asumir la vida sin consumo. Pero necesitamos que nos estén echando flores. Entonces estamos o en sobreconfianza, ¿sí? O si no, estamos en esa necesidad de reconocimiento, en esa necesidad de aprobación, de adulación, en que somos el centro del universo, un poco egocentristas, ¿no? Soberbios, donde necesitamos que pues todos giren alrededor nuestro, y cuando no giran alrededor nuestro nos desbaratamos. Y pues resulta que no es así, porque no estamos haciendo, sí es algo que es de admirar, es algo que cuesta mucho trabajo, pero simplemente no nos tienen que estar echando flores el resto de la vida, ¿no? Entonces, a veces de esa manera acudimos a la característica no ser obediente. Cuando queremos por nuestros propios medios probar que esa teoría es falsa, ¿sí? Que a nosotros no nos corresponde ese tema. La séptima característica del aspirante a recaer es que disminuye la disciplina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las personas que hacen un proceso residencial en Fundar? Que allí adquieren
disciplina, hábitos. Entonces hay una hora de levantarse, una hora de acostarse, hay una hora para hacer tareas, hay otra hora para hacer actividades, hay que bañarse todos los días, hay que cambiarse todos los días, hay que organizar la habitación, mantener los objetos personales bien, las comidas son a sus horas, los medicamentos son a unas horas. Desarrollamos hábitos, ¿sí? Hábitos de un estilo de vida saludable, hacemos ejercicio, hacemos terapia ocupacional, o sea, hacemos buen uso del tiempo libre, ¿no? ¿Y qué pasa? Que poco a poco, a medida que salimos de nuestro proceso, vamos perdiendo esos hábitos. Llegamos divinos, juiciosos, doblando la ropa, tendiendo la cama, ayudándole a la esposa, mejor dicho, dónde los ponemos, pero a los 15 días ya entonces se nos olvidó recoger la ropa, a los 20 días ya no tendemos la cama. Empezamos a dejar esos hábitos. Entonces ya nos vestíamos muy bien, nos manteníamos organizados, bien peinados, bueno, las mujeres maquilladas, bien organizaditas, con su ropa bien puestecita, acorde a su edad, de acuerdo a la actividad que va a hacer. Pero poco a poco vamos dejando eso y volvemos de nuevo como a que esa parte que es tan importante ya no nos importe tanto. Eso con respecto a los hábitos, pero además de eso, que tiene que ver con los horarios, con las actividades, empezamos a dejar de hacer las tareas que nos dejan en la terapia, porque qué pereza, eso ya otro paso más, ¿sí? ¿Cómo así que otra vez tener que recordar esa situación? ¿Cómo así que otra vez tener que ver las características de personalidad? Sí, yo ya superé eso de la soberbia, yo ya superé eso de la lujuria, ¿eso para qué más? ¿No? Entonces ya no hacemos las tareas, ¿sí? Ya no hacemos las tareas, ya si habíamos adquirido la disciplina de ir a grupos 2 veces a la semana, entonces ya no volvemos, unas veces sí vamos, otras veces no vamos, si habíamos acordado unos horarios para llegar a la casa, también entonces habíamos acordado que en las salidas, los horarios, o sea, que a más tardar tenía que estar a las 9 de la noche en la casa, entonces otro día ya llegó a las 9:30, a los 8 días ya llegó a las 10, a los 15 días, a los 20 días ya llegó a las 12, ¿sí? Empezamos a romper y no, o sea, como que vamos cogiendo confianza, ¿sí? Y entonces también, ¿qué pasa con el codependiente? Pues que hemos establecido unos límites y esos límites se van rompiendo y nosotros no decimos nada, dejamos que eso pase. Ay, sí, pobrecito, que se divierta un ratico más, ¿sí? Pero resulta que hemos adquirido unos compromisos y los compromisos toca cumplirlos, ¿sí? Nos toca mantener la disciplina, ¿sí? Ser disciplinado, digamos que esto implica que uno tenga una vida muy ordenada, con mucha determinación, con mucha disciplina, ¿sí? Porque eso me lleva a tener una buena calidad de vida y a no enrollarme en un montón de cosas que me van a llevar finalmente a una recaída, ¿sí? A una reincidencia en consumo. Y casi que esta disminución de la disciplina lo que me lleva es a perder conductas que hemos reorganizado nuestras vidas. Dejamos de hacer deporte, porque eso para qué deporte, eso mejor quedémonos aquí mirando las redes sociales, jugando un jueguito, eso para qué hacer la reflexión diaria, para qué conectarme con el poder superior, ¿cierto? Eso para qué eso. Y resulta que pues todo tiene un fin y un objetivo, y ese fin y objetivo se los hemos ido explicando paso a paso durante el proceso, ¿no? Y es precisamente ese trabajo personal en donde reconstruimos nuestra vida, reorganizamos hábitos, establecemos nuevas relaciones, y si vamos perdiendo, lo tenemos andando, y si vamos dejando de hacer eso es como dejar de regar la matica. Pues si usted deja de regar la matica se muere, ¿sí? Tarde que temprano se seca y se muere. Eso mismo pasa con el proceso de recuperación. Si usted deja de regar la matica, si usted deja de regar su proceso, tarde que temprano el proceso muere. Y usted vuelve a lo mismo, vuelve a ser la misma persona de antes, solo que ahora se sabe un discurso de recuperación, nada más. Y eso no solamente pasa, recuerden, con las personas que tienen un problema de adicción, sino en codependencia también. Nosotros dejamos de tener disciplina,
¿sí? De tener disciplina, de tener constancia. Entonces ya hoy que como ya nos arreglaron al marido o al novio o al papá, entonces ya no volvemos, ya para qué vamos donde esa doctora, ¿sí? Eso para qué, para qué eso. O si definitivamente el hombre se fue y se rompió la relación, ¿para qué vamos a continuar en las terapias o para qué vamos a continuar con lo que hemos aprendido y lo que hemos adquirido si ya se me fue, ¿sí? Pero recuerde que usted tiene una pauta de relación, una manera de relacionarse particular, que si usted no la cambia, pues lo que va a seguir atrayendo son personas con el mismo perfil, ¿sí? Cambia la carita, cambia un poquito de las historias, pero finalmente la esencia es la misma, ¿no? Estas son las características que ustedes tienen que tener presentes para ustedes mismos en una recaída en la reincidencia y codependencia, y para estar muy atentos y pendientes también para sus familiares en una recaída o reincidencia en consumo de sustancias o actividad compulsiva. La siguiente semana lo que vamos a ver es el proceso de recaída. Se divide en 3 partes fundamentales y digamos que lleva tiempo, no es de un día para otro, y la fortuna o la dicha de esto es que si tú lo logras detectar a tiempo puedes pararlo y retomar. ¿Por qué les explico de primeras las características? Porque es importante que usted las tenga presentes para que logre identificar rápidamente, no que luego que ya está en consumo activo el hombre y no volvió a llegar, o usted otra vez está hecha un caos por ser codependiente, diga, pero ¿a qué horas pasó esto? Pero no me di cuenta, no lo vi venir, ¿sí? No lo vi venir. Y resulta que las señales, los signos, los síntomas y las alarmas están ahí prendidas todo el tiempo y usted no las vio. Entonces la idea es que usted sí las vea y pueda, en caso de tener un retroceso, pueda parar a tiempo antes de que sea pues ya demasiado tarde. Espero que esta charla haya sido de su mayor claridad. Si tienen alguna duda o inquietud, no duden en comunicarse con nosotros. Si nos ven por primera vez, recuerden ver nuestros demás videos, comunicarse con nosotros a la Fundación Fundar. Estamos en Bogotá, en Teusaquillo. Bueno, con mucho gusto estaremos dispuestos a ayudarles, a brindarles ayuda pues en todo lo que necesiten, y nos vemos la otra semana. Chao.